cerrados. Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy es martes 30 de noviembre del 2021 y vamos a dar inicio a la sesión número 149 del alma, la cualidad de la vida. La segunda diapositiva corresponde en estas presentaciones a lo que sería una imagen de un loto. En realidad es un nenúfar blanco que para este estudiante tiene el simbolismo del loto goico, del cuerpo causal, del alma. Aquí tenemos la diapositiva correspondiente a los 42 nombres de la conciencia. Si alguno de ellos os despierta un interés especial, como ya sabemos, cada 10-12 diapositivas hay una dedicada a preguntas, aclaraciones, conclusiones. Se puede tocar el tema entonces. Aquí finalizamos la sesión 148, la semana pasada. Dice, sin embargo, donde están ausentes, habrá de acuerdo al sujeto y a su visión confusión, incomprensión de lo que sucede, indebido énfasis sobre las reacciones de la personalidad y de los fenómenos, orgullo por lo realizado, pronunciado complejo de inferioridad, excesiva charla, un ir de un lado a otro pidiendo explicaciones, ayuda, aliento y buscando compañerismo, o quizás un completo derrumbe de las fuerzas mentales o la desintegración de las células cerebrales debido a la tensión a que han sido sometidas. Estábamos hablando del antacarana, ¿os acordáis, no? La tensión, etc. Donde están ausentes habrá de acuerdo al sujeto y a su visión confusión, incomprensión de lo que sucede, indebido énfasis sobre las reacciones de la personalidad y de los fenómenos, orgullo por lo realizado, pronunciado complejo de inferioridad, excesiva charla, un ir de un lado a otro pidiendo explicaciones, ayuda, aliento y buscando compañerismo o quizás un completo derrumbe de las fuerzas mentales o la desintegración de las células cerebrales debido a la tensión a que han sido sometidas. A veces el regocijo es resultado de un fuerte estímulo mental y de haber hecho contacto con un nuevo mundo. La depresión constituye frecuentemente el resultado de una reconocida incapacidad para estar a la altura de la oportunidad conocida. El hombre ve y conoce demasiado. No puede estar satisfecho con los antiguos ritmos de vida, idealismos y satisfacciones. Ha hecho cierto contacto y ahora anhela captar en mayor medida las nuevas y vibrantes ideas y una visión más amplia. Releo. A veces el regocijo es resultado de un fuerte estímulo mental y de haber hecho contacto con un nuevo mundo. La depresión constituye el resultado de una reconocida incapacidad para estar a la altura de la oportunidad conocida. El hombre ve y conoce demasiado. No puede estar satisfecho con los antiguos ritmos de vida, idealismos y satisfacciones. Ha hecho cierto contacto y ahora anhela captar en mayor medida las nuevas y vibrantes ideas y una visión más amplia. El modo de vivir del alma lo ha aferrado y atraído, pero su naturaleza, medio ambiente, equipo y sus oportunidades parecen frustrarlo continuamente, y siente que no puede seguir adelante ni penetrar en ese nuevo y maravilloso mundo. Siente la necesidad de contemporizar y de vivir en el mismo estado mental que hasta entonces, y eso cree y decide. El modo de vivir del alma lo ha aferrado y atraído, pero su naturaleza, medio ambiente, equipo y sus oportunidades parecen frustrarlo continuamente, y siente que no puede seguir adelante ni penetrar en ese nuevo y maravilloso mundo. Estábamos tocando el tema de la construcción del antacarana. Llegó un momento
que la personalidad ha alcanzado un punto de contacto con el alma bastante estable, y hay una dualidad que debe resolver el discípulo cuanto antes. Ese nuevo mundo que ya está pensando a pisar de manera científica, de manera consciente, o volver al mundo de la personalidad, con todo lo que tiene de relaciones sociales, dualidades, etcétera, etcétera. Siente la necesidad de contemporizar y de vivir en el mismo estado mental que hasta entonces, y eso cree y decide. Ver también Meditación sobre el sendero de la luz interna, los libros donde... Por favor, micrófonos cerrados. Micrófonos cerrados. No oye. Fundamentalmente, la meditación consiste en ayudar al alineamiento, permitiendo hacer contacto con el yo superior, y con ese fin ha sido instituida. El énfasis puesto sobre la importancia de la meditación es consecuencia lógica de la absoluta convicción por parte del estudiante de la necesidad imperiosa de que el alma, el ego, domine a la personalidad, el yo superior. La meditación ayuda al alineamiento. 1. Fundamentalmente, la meditación consiste en ayudar al alineamiento, permitiendo hacer contacto con el yo superior o alma, y con ese fin ha sido instituida. El énfasis puesto sobre la importancia de la meditación es consecuencia lógica de la absoluta convicción por parte del estudiante de la necesidad imperiosa de que el ego domine a la personalidad, ego con mayúsculas. Continuamos. El hombre en la actualidad está dedicado a muchas actividades y por fuerza de las circunstancias polarizado totalmente en el yo inferior, ya sea en el cuerpo emocional o en el mental. Quisiera hacer resaltar algo de interés. Mientras la polarización sea puramente física o emocional, nunca se sentirá la necesidad de meditar. Mientras la polarización sea puramente física o emocional, nunca se sentirá la necesidad de meditar. De otra manera, mientras vivamos la vida de la personalidad inferior, no nos acercaremos ni a la meditación ni al alma. Releo. El hombre, en la actualidad, está dedicado a muchas actividades y por fuerza de las circunstancias, polarizado totalmente en el yo inferior, en la personalidad, ya sea en el cuerpo emocional o en el mental. Recalca el maestro, quisiera hacer resaltar algo de interés. Mientras la polarización sea puramente físico o emocional, nunca se sentirá la necesidad de meditar. No se trata de que meditemos porque nos lo han dicho o queremos firmemente en ello, sino que internamente se nos llame a la meditación. Nosotros tengamos ese contacto con el alma y sea el que nos encamine de forma espontánea hacia la meditación. Aunque el cuerpo mental está activo, no se siente la necesidad de meditar hasta que el hombre haya sufrido muchos cambios y pasado muchas vidas. Aunque el cuerpo mental esté activo, no se siente la necesidad de meditar hasta que el hombre haya sufrido muchos cambios y pasado muchas vidas. Apurado la copa del placer y del dolor en el transcurso de innumerables encarnaciones, sondeado las profundidades de la vida, vivida totalmente para el yo inferior, hallando que todo eso no satisface. Pero hay que remarcar que para llegar a esta experiencia de comprobación, clarísima percepción de que no te satisface la vida de la materia, la vida de la personalidad, hay que picar muchísima piedra, es decir, son muchas encarnaciones. Entonces comienza a dirigir su pensamiento a otras cosas, aspirar a lo desconocido, comprender y sentir dentro de sí los pares de opuestos y percibir en su conciencia posibilidades e ideales nunca soñados.
Ha llegado así a un punto donde el éxito, la popularidad y los diversos dones son suyos. Sin embargo, no extrae de ellos ninguna satisfacción, persistiendo siempre el anhelo interno, hasta que el dolor es tan agudo que el deseo de exteriorizarse y elevarse para llegar a alguien o a algo que está más allá vence todos los obstáculos. Comienza a dirigir su pensamiento a otras cosas, a aspirar a lo desconocido, comprender y sentir dentro de sí los pares de opuestos y percibir en su conciencia posibilidades e ideales nunca soñados. Ha llegado así a un punto donde el éxito, la popularidad y los diversos dones son suyos, sin embargo, no extrae de ellos ninguna satisfacción, persistiendo siempre el anhelo interno, hasta que el dolor es tan agudo que el deseo de exteriorizarse y elevarse para llegar a alguien o a algo que está más allá vence todos los obstáculos. Aquí tenemos un puente muy importante, una antacarana, un ojo grandísimo y vemos una corriente de vida. El hombre comienza a dirigirse internamente y a buscar la fuente de su origen. Entonces empieza a meditar, a reflexionar e intensificar la vibración, hasta que, en el transcurso del tiempo, recoge los frutos de la meditación. El hombre comienza a dirigirse internamente y a buscar la fuente de su origen. Entonces empieza a meditar, a reflexionar e intensificar la vibración, hasta que, en el transcurso del tiempo, recoge los frutos de la meditación. La meditación permite al hombre establecer contacto con el ego y alinear los tres cuerpos inferiores. La meditación permite al ser humano establecer contacto con el yo superior, con el alma, y alinear, poner en línea los tres cuerpos inferiores. La meditación hace que el hombre adquiera equilibrio, no siendo totalmente receptivo, negativo ni positivo, sino que se ubique en el punto de equilibrio. De esta manera, el ego, el yo superior y más tarde el maestro, tiene la oportunidad de romper el equilibrio y de sintonizar la aquietada vibración con una nota más elevada que antes, de hacer que la conciencia vibre a un ritmo nuevo y superior, y vire, si puede expresarse así, hacia la periferia del triple espíritu, hacia la tríada espiritual. La meditación hace que el ser humano adquiera equilibrio, no siendo totalmente receptivo, negativo ni positivo, sino que se ubique en el punto de equilibrio. De esta manera, el ego, el yo superior, el alma y más tarde el maestro, tiene la oportunidad de romper el equilibrio y de sintonizar la aquietada vibración con una nota más elevada que antes, de hacer que la conciencia vibre a un ritmo nuevo y superior, y vire, si puede expresarse así, gire, hacia la periferia de la mónada, del triple espíritu, la tríada espiritual. Quedaos con la imagen, este árbol maravilloso, y quedaos con la figura que está debajo. Vamos a las preguntas. Venga, reflexiones, aportaciones, adelante. Esto que ha dicho de la depresión, esto es para todo, ¿no? Porque es como que el hombre tiene una visión de algo que ya percata, pero es incapaz de cambiar la polaridad de abajo, ¿no? O sea, vuelve hacia atrás, quiere ir, pero no puede ir y vuelve hacia atrás. Es eso la depresión realmente, ¿no? Que se queda polarizado en el cuerpo inferior, sin poder avanzar. Eso es un enganche grandísimo a un vehículo y por lo tanto hay que tener en cuenta, la depresión constituye de forma frecuente el resultado de una reconocida incapacidad para estar a la altura de la oportunidad conocida. Uno quisiera estar en contacto con el alma, pero por alguna razón
que básicamente cada uno sabe, es decir, falta de fortaleza interna, falta de voluntad, es decir, inercia, indolencia y todo esto, uno no se mueve. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de plantearse por qué no lo hago, acaba somatizando el problema y acaba precipitando un maya. El vehículo etérico no funciona bien, es decir, no hay manera de movilizarte, a nivel emocional estás en un foso y a nivel mental prácticamente es muy difícil salir del pozo. Pero hay que decir que estos pozos los hemos cavado nosotros mismos, los hemos excavado con nuestras propias manos. Es decir, es que en realidad eso es eso de mirarse el ombligo. Ahí está, no avanzas porque estás focalizado ahí y ya está, ¿no? Lo que pasa es que se ha extendido tanto y se extiende en las sociedades capitalistas e industrializadas, en las sociedades donde esto no existe, es decir, tienes que buscar la vida continuamente, la depresión no existe. ¿Cuántas depresiones tuvieron nuestros padres y nuestras abuelas? Sí que había casos de personas con problemas, problemas emocionales. Pero es porque el cuerpo físico tiene que moverse. Hay que, ¿no? Es porque el cuerpo físico tiene que moverse, que se suele tiene que actuar. Es que cuando esto acontece es porque uno se mira demasiado el espejo, es decir, piensa demasiado y desea demasiado para el yo separado. No podemos en esta línea de servicio trabajar de esa manera. Nosotros estamos abocados al grupo y la única manera de quitarnos ese problema y muchos más es pensar en el grupo más que en nosotros mismos. Lo que pasa es que esto hay mucha gente que no lo quiere ni oír. Sí, es que hay que sacarse el foco de uno mismo. Pero la gente que salió de depresiones en su momento, pues su testimonio era que el día que empezaron dejaron de lamentarse, ese día empezaron a ver la puerta abierta ya. Exactamente, sí, es eso. Bueno, yo tengo otra, sí, que hagan preguntas y luego ya, si acaso al final hago yo otra, ¿vale? Venga, adelante. Yo siempre he pensado que el que no tiene nada que hacer se deprime. Ahí está. Y cuando tienes tanto trabajo es que no te da ni tiempo. Ahí está. Ahí está. Hablando de esto de la depresión, algo que me llama mucho la atención a mí, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, como en Sudamérica, a pesar de tener el plexo muy abierto, la gente se deprime menos y más alegres que nosotros. Eso sí. Sí, va así. A ver, la juventud tiene periodos complicados, ¿no? Sabéis, el cambio hormonal, el alma que se intenta controlar el cuerpo emocional, y cuando los que somos de la generación que somos, los 50, 60, 70, pues no había gente con 10 años con depresiones y de psicólogos, ¿verdad que no? Había personas, había compañeros, compañeras en clase que sí que tenían problemas de aquello que era el nervioso, era un comportamiento, y la verdad lo pasaban fatal porque a veces tenían verdaderos estados de angustia. No sé cómo habrá acabado la historia, pero hoy que cojan depresiones porque los padres no le pueden comprar ropa de marca o zabambas de estas caras, ¿qué quieres que te diga? Bueno, está ahí, ¿no? Es una consecuencia de un estado de vida que no es correcto. Está abocado al mundo del deseo. Por el mundo del deseo no obtendremos nunca la luz del alma, nunca. ¿Más preguntas? Venga. Bueno, la situación mental de la gente está relacionada con con escuchar su conciencia. Sí, esto es así. Pero que no es su conciencia, es su yo inferior. Es decir, los que no han podido comprar o no han comprado lo que necesitaban para este pasado Black Friday, lo harían ayer el lunes, que era el Cyber Monday, y por dentro de un mes las rebajas. A ver, cuando se tiene un nivel de vida enfocado en estos paradigmas, no nos quejemos luego de lo que viene. Bueno, ahí está su conciencia, claro. Entonces no hay nada. Claro, si te puedes comprar esto, te frustras, hombre. Quizás es que tendrías que tener un nivel un poquito más alto de aspiraciones por ti mismo. Pero eso está ahí. Y pasa que el problema de unos cuantos nos lo quieren revertir a todos, nos lo quieren refregar por la cara a todos. No, oye, vive con menos. No tengo por qué vivir con menos. Además te argumenta que si viven con menos la economía no funciona. Mira, yo esos disparates no me los trago, hablando en plata. Pero esta historia del consumismo nos viene de Estados Unidos, que es un país esquizofrénico totalmente, que les han dicho que si consumen no piensan en nada, consumen y comen y consumen y ya está, la vida ya está solucionada. Pues eso claro. Es el modelo que se ha exportado a todo el mundo capitalista.
Exactamente, es un concepto tan básico de la vida de un ser humano que a cualquiera se le ocurre que por ahí no va a ir bien, ¿no? Sí, está, además. Mira, cuando éramos pequeños, los de nuestra generación, no teníamos casi nada y no teníamos estas historias, ¿eh? Pero es que todo esto está creado adrede, Jesús, todo esto está creado porque si no el mundo no funciona, si no se consume no funciona, entonces no se vende, entonces no se crean puestos de trabajo y así estamos en una pescadilla que se mueve la cola. Hay que Otra cosa es que tú te lo que quieras. uno necesite, lo que Claro. uno necesite y nada más, y nada más. Pero les han creado necesidades Venga, falsas. más preguntas. Se vivía más de acuerdo con la naturaleza. Ojalá, Yo creo que ojalá existiera esa conciencia, todavía no existe, ¿eh? Se quiere llegar, pero no existe. Pero se vivía más de acuerdo, yo encuentro, no sé. Y yo pienso que las personas que compran tanto es que es una insatisfacción interna que tienen, porque yo... Lo mismo que las personas que están todo el día con el plumero limpiando y sacando brillo, lo que ya lo sacaron ayer. También es otro problema, sí. A ver, Sí. si uno se conoce por dentro un poquito, la limpieza externa es necesaria, pero la obsesión no es necesaria para nada. Por lo tanto, si meditáramos de verdad, haríamos las compras necesarias y tendríamos la casa correctamente, no de forma obsesiva. Y El seguir brillo las hay que modas buscarlo en el interior y por el como fuera se reflejará ese brillo interno, no al revés. bueno, como el que sigue tanto las modas, yo pienso que Mira, no tiene hay personalidad. una cosa que no sé, si imagino, habréis hecho viajes turísticos y habréis estado en templos, catedrales, palacios, etcétera, etcétera. Os sorprenderá, pues, me imagino, como me pasó a mí, la cantidad de mármoles pulidos, de plata, de oro, de estos latones abrillantados y todo con brillo Versalles sobre todo. ¿Cómo acabaron esos con la cabeza cortada? ¿Cómo acabaron algunos emperadores romanos envenenados o asesinados, verdad? Cuando uno pretende que el brillo externo sea un reflejo del brillo interno, si no ha trabajado el brillo interno primero, va a la tumba derecho. Uno tiene que brillar internamente. Y además, las grandes lumbreras de la humanidad vivieron con poco, ¿eh? Con poco, ¿eh? Eso ya quiere decir algo bastante importante, ¿eh? Con poco. ¿Más? ¿No? ¿Encarna estás? No. Yo sí estoy, y la otra Encarna también está. Pues, ¿quieres decir algo, Encarna? ¿No? ¿Gloria? Bien, continuamos. Practicando constantemente esto, el punto de equilibrio se eleva gradualmente hasta llegar el momento en que el punto de atracción inferior, en la oscilación y reajuste, no es el físico, tampoco llega al emocional, ni establece contacto con el mental, pasando por alto también el cuerpo causal, y el hombre, desde ese momento, está polarizado en la conciencia espiritual. Practicando constantemente esto, el punto de equilibrio se eleva de forma gradual, hasta llegar el momento en el cual el punto de atracción inferior en la oscilación y reajuste no es el físico, tampoco llega al emocional, ni establece contacto con el mental, pasando por alto también el cuerpo causal, y el hombre desde ese momento está polarizado en la conciencia espiritual. Esto es lo que nos espera después de pasar las expansiones de conciencia o iniciaciones, pero hoy por hoy estamos donde estamos, ¿eh? Todavía nos aprieta el zapato emocional, el zapato físico etérico y el zapato mental. Por lo tanto, tenemos mucha piedra que picar todavía. En la primera experiencia, una vez logrado lo más elevado que la naturaleza inferior tiene que ofrecer, el hombre empieza a meditar sus tentativas. Sus tentativas son al principio desordenadas, y a veces transcurren varias encarnaciones hasta que el yo superior fuerza al hombre a pensar y meditar seriamente, solo a raros y separados intervalos. A ver, nosotros nos pensamos que en esta encarnación, en la que somos probablemente más conscientes, pues prácticamente lo tenemos todo sabido. Pero si nos permitieran ver un poquito, no lo hacen porque nos íbamos a deprimir más todavía,
lo que nos ha acontecido en vidas pasadas, no necesariamente en la anterior, sino a lo mejor 3 o 4 vidas atrás, probablemente no teníamos relación con este tema. Sin embargo, yo apunto que para que continuemos los años que continuamos de manera semanal haciendo este trabajo, quiere decir que ya llevamos bastantes vidas, bastantes encarnaciones tocando estos temas. Y probablemente como grupo nos hayamos conocido en anteriores encarnaciones. De lo contrario, no mantendríamos esta regularidad en el trabajo. Las ocasiones de recogerse en sí mismo ocurren con mayor frecuencia, hasta que en varias vidas el hombre se dedica a la meditación y aspiración místicas, consagrando finalmente toda una vida a ellas, lo que señala el cenit de la aspiración emocional por medio del cuerpo mental, el cenit de la aspiración emocional astral a través del vehículo mental. Fijaos de dónde venimos y todavía lo lejana que está la meta. La imagen no es el Potala, es un monasterio, creo que es del norte de la India. Se parece al Potala, pero no lo es. Dice independiente, pues el Potala está en una colina. Dice independientemente de la aplicación científica de la ley, estas leyes rigen la verdadera meditación ocultista. Releo. Las ocasiones de recogerse en sí mismo, o creo que es Darjeeling donde está esto, creo, pero no estoy seguro, me acuerdo de la foto, con mayor frecuencia hasta que en varias vidas el hombre se dedica a la meditación y aspiración místicas, consagrando finalmente toda una vida a ellas, más o menos como nosotros, ¿no? Dice lo que señala el cenit de la aspiración emocional, es decir, hemos conseguido mantener la vibración en casi toda la encarnación, teniendo en cuenta que los primeros años, primeras décadas, pues bueno, vamos como vamos, ¿no? Pero vamos buscando, eso es importante. Independientemente de la aplicación científica de la ley, estas leyes rigen la verdadera meditación ocultista. En el futuro, si todo continúa bien durante esta encarnación y la siguiente, teniendo en cuenta que probablemente la mitad del tiempo que vayamos a vivir vamos a estar dando vueltas hasta que encontremos el hilo de Ariadna, vamos a retomar el camino andado, con una base diferente, y poco a poco, en la medida que profundicemos, lo recuperaremos antes o después. Pero nadie sabe lo que va a pasar, como nadie sabe si esta puerta, que es más o menos ficticia, algún día se abrirá. Dice, cada uno de los que trabajan definidamente bajo la dirección de algunos de los maestros ha pasado por dos culminantes vidas, una vida de apoteosis mundana y una vida de la más intensa meditación mística o emocional o intuitiva. ¿Qué quiere decir una vida de apoteosis mundana? Pues que ha sido una persona conocida, muy conocida probablemente. Quién sabe, bueno, de Vicente se decían muchas cosas de quién había sido en el pasado, entonces probablemente en esta encarnación le tocó hacer ese trabajo, ha sido conocido, pero va a ser más conocido en el futuro. De momento él hizo su trabajo, él desapareció, dejó su obra, y en el futuro pues se le reconocerá como un maestro, y que bueno, probablemente tengamos la oportunidad, no sé si en esta encarnación o en la siguiente, de poderlo comprobar. Dices, quienes están ahora vinculados con el Maestro Jesús y sus discípulos han pasado esta vida meditativa en algún monasterio o convento de Europa Central, y los discípulos del Maestro Moria o del Maestro Kutumi en la India, el Tíbet o la China. Quienes están vinculados con el Maestro Jesús y sus discípulos han pasado esta vida meditativa en algún monasterio o convento de Europa Central. Bueno, hemos hablado muchísimas veces cuando vamos a estos centros de la Iglesia a hacer nuestros retiros de estudio, no de silencio, sino de estudio, y de comer bien y de hablar mucho, pues nos damos cuenta que ese terreno nos es muy conocido. De momento no nos agrada porque hemos estado mucho tiempo allí en vidas pasadas. Eso fue la antesala a este estado de conciencia que en esta encarnación manifestamos. Esta regularidad en el estudio esotérico, en la meditación, en la reflexión, en el análisis y en la vida grupal. Los discípulos del Maestro Moria o del Maestro Kutumi en la India, el Tíbet o la China. Cuando se habla de la China, se puede hablar también de lo que es Myanmar, lo que es Birmania, lo que es Laos,
Lagos, lo que es también Camboya, Vietnam, Corea, todo lo que es el sudeste asiático, incluso la isla esta de abajo, Ceilán, Sri Lanka. ¿Por qué? Porque hay una tradición budista muy grande y probablemente vengamos de la tradición budista. Yo ya tuve mis pinitos en su momento, lo vi en algún monasterio de Oriente y ya más o menos pagodas, ya he visto algunas cosillas. Pero eso no indica nada. Lo que indica es si en esta encarnación realmente el trabajo es constante. Si es constante, adelante. Dice, todos ustedes pasarán ahora por una serie más importante de vidas, para lo cual las anteriores culminaciones fueron solo los peldaños. En las vidas que seguirán de inmediato, para quienes están en el sendero, llegará la realización final por medio de una ordenada meditación ocultista basada en la ley interna. Dice, algunos alcanzarán su objetivo en la vida presente o en la próxima, otros lo realizarán muy pronto en otras vidas. Unos pocos lograrán la culminación del método místico, que será más tarde la base del método ocultista o mental o científico. Ojo, porque los dos métodos, si se hacen bien, son correctos, pero generalmente el místico precede al mental. Cuando en una vida somos netamente mentales, quiere decir que en vidas pasadas pasamos por la corriente mística, la devocional, la del creyente, y el creyente, como el que imagina, poco a poco va construyendo. A fin de cuentas, esas montañas tendremos que pasarlas todos, Es mejor pasarlas con verdadera conciencia. Pero no olvidemos que para una encarnación tener una conciencia manásica mental que domine, en vidas pasadas hemos sido instintivos, nos hemos orientado a través del mundo del deseo, de la aspiración, hasta que al final aprendimos a separar la verdadera paja del verdadero grano. Del aspirante se espera que desarrolle la facultad de pensar en forma abstracta o el poder de hacer contacto con la mente superior, vía el cuerpo causal. Del aspirante se espera que desarrolle la facultad de pensar en forma abstracta o el poder de hacer contacto con la mente superior, vía el cuerpo causal, mente abstracta. Debe aprender a hacer contacto con la mente inferior, simplemente como un instrumento para llegar a la superior y así trascenderla hasta polarizarse en el cuerpo causal. Debe aprender a hacer contacto con la mente inferior, simplemente como instrumento para llegar a la superior y así trascenderla hasta polarizarse en el cuerpo causal. ¿Qué sucede con muchos compañeros, compañeras que vienen en la línea mística? Pregonan algunos de ellos a los cuatro vientos que no tienen mente. Para entender que no tienen mente concreta. Pero en realidad eso es así. Creo que no. Por eso hay que reconocer el poder de la mente concreta y a través de esa profunda aspiración que da, que te conduce a lo más elevado, que viene del mundo emocional, del mundo aspiracional, llegar a la mente abstracta. Hasta que esa mente abstracta nos domine tanto que prácticamente sea el cuerpo del alma el que nos acabe impresionando. ¿Es difícil? Bueno, es tiempo y perseverancia, picar piedra de nuevo. Después, por medio del cuerpo causal, se vinculará con los niveles abstractos. Hasta no realizar esto, le resultará imposible establecer contacto con el maestro. Estos niveles abstractos son los niveles de la tríada espiritual. La meta es alcanzar precisamente la mente abstracta. Una vez se haya alcanzado esto, el contacto con la tríada está establecido y a través de esa comunicación mayor el maestro puede aparecer. Pues como ya se ha dicho, el estudiante debe elevarse desde su mundo, el inferior, al mundo del maestro, el superior. Esta es la razón por la cual los maestros no pueden estar en el plano físico, porque todavía la conciencia de la humanidad está rondando en estos niveles inferiores, que tienen más del plano astral que no del mental. Pero así es la ley interna. Ahora bien, ambas cosas, el poder llegar al maestro y a su grupo y el poder de polarizarse en el cuerpo causal y llegar a niveles abstractos,
son definidamente el resultado de la meditación. Por la meditación constante y la facultad de concentrarse en el inmediato deber, que después de todo solo es el fruto de la meditación practicada en la vida diaria, vendrá la creciente facultad para retener firmemente la vibración más elevada. Esto es maravilloso y para encuadrar, para enmarcar. Dice, por la meditación constante y la facultad de concentrarse en el inmediato deber, que después de todo solo es el fruto de la meditación practicada en la vida diaria, vendrá la creciente facultad para retener firmemente la vibración más elevada. Además, cuando esto se hizo, como siempre os digo, las fotografías van primero y después van los textos. Por lo tanto, yo no sabía a nivel consciente mental inferior que tenía que ver con la iniciación la imagen esta, con relación al texto. He de reiterar una vez más, dice el maestro, esta aparentemente sencilla verdad, que únicamente la similitud de vibración atraerá al aspirante al grupo superior a que pueda pertenecer. Al maestro que representa para él el señor de su rayo, al instructor del mundo que le administrará los misterios, al único iniciador que efectuará la liberación final y al centro del hombre celestial en cuyo cuerpo el aspirante halla su luz. Qué imagen más bonita, ¿eh? Tenemos una puerta muy simple y al fondo tenemos las montañas. Pues eso es una forma de hablar del sendero. Abrimos la puerta, no nos quedamos de espectadores y comenzamos a caminar. El paisaje es maravilloso. Imaginemos por un momento que después de esas montañas hay otra cordillera que no vemos, que las cumbres están nevadas. Bien, llegan las preguntas. Adelante. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Dice el contacto con el maestro se supone que será mucho más adelante, ¿no? Bueno, eso depende del nivel de cada uno. De todas formas, hasta que uno no se despersonalice totalmente, es decir, no espera el milagro de los Reyes Magos. No obstante, hay que mantener la inocencia esa de la creencia, esa fe de que algo va a acontecer. Pero estar tan absorto en el diario vivir, en lo que está haciendo, que esa meditación le sirva para crear un puente más sólido de contacto con el alma. Y lo que tenga que venir por ahí, pues vendrá y será bienvenido. Sí, pero me acuerdo de las reuniones que hemos tenido ahí en esos centros, que verdad que teníamos una especie de contacto. Sí, y tanto. Ya nos encargábamos de mantenerlo, además hemos tenido experiencias maravillosas. Yo hace unos días con una compañera refería las experiencias de Argentina y de Bolivia y de México hace años, incluso aquí las de Madrid que tuvimos, o las de Barcelona o Valencia y Córdoba también, y hemos tenido en todas partes, y Málaga. Sí, hemos tenido, en todos donde hemos ido un contacto bueno, una buena experiencia. Claro, no vamos por la experiencia esta. No, pero que fue muy bonito. Sí, no, fue maravilloso. Eso fue maravilloso. Pero es irrepetible, ¿eh? Irrepetible. Si te das cuenta, aquella gente que estaba ya no está con nosotros. Pero seguimos haciendo los reencuentros. Ahora la pandemia no nos lo permite, pero espero que el año que viene podamos acudir de nuevo. Aunque sea con el pasaporte COVID, no lo sé. Ya veremos. Ya. ¿Más preguntas? Sí, una cosa. Adelante. Aquí dice que el resultado de la meditación y la concentración lleva al deber, o sea, al cumplimiento del deber. Claro. Esto eleva la vibración. Esto me imagino que está relacionado con las energías que irradia una persona. Mira. La obligación de todo aspirante es expresar el alma. En lugar de estar pensando qué hago, cómo medito, si saco al maestro, si pienso en el maestro, ¿qué hace un feligrés de una religión organizada? Pues se llena la casa de símbolos que le recuerdan, por ejemplo, ¿qué hacen los católicos? Sabéis que los protestantes las imágenes, pues como que no. La cruz y gracias. Y eso está muy bien. Los ortodoxos, pues las figuras de los evangelistas, de los profetas, las imágenes, los iconos estos tan bonitos que hay en la iglesia rusa o en la iglesia griega, ortodoxa, tienen esa imagen. Pero los esoteristas,
Los esoteristas no podemos tener el retrato del maestro porque eso es un insulto a la inteligencia, lo digo así. A no ser que seamos discípulos juramentados, con lo cual ni el retrato del maestro deberíamos tener. Además hay una cosa que no sé si os habrá pasado a vosotros, pero si uno se cree discípulo, y porque lo va viendo, además la palabra discípulo significa estudiante y nada más, lo que tú hagas es asunto tuyo, Mientras no te vayas poniendo medallas no pasa absolutamente nada. La parte técnica le corresponde al propio interesado y al maestro, lo demás no le interesa a nadie. Si tenemos al lado la imagen de un maestro o de un ser evolucionado que es nuestro guía, que sepamos que con esa imagen delante estamos estableciendo una comunicación interna. Por lo tanto, si somos un poquito sensibles, nos guardaremos muy mucho de enseñar esa imagen. La tendremos muy bien guardada, a buen recaudo. Si uno está concentrado en lo que hace y no está empleando su tiempo en que va a conocer al maestro, en que va a ser iniciado, en que le van a hacer no sé qué, que va a conocer al Cristo, que van a hacer... En eso no hay que pensar. Hay que estar atento a lo que uno hace. Hay que meditar cada día, conocer muy bien cómo funciona nuestra mente y nuestro mundo emocional y sobre todo qué hacemos con todo eso, cómo accionamos en el diario vivir y cómo reaccionamos. Por lo tanto, no nos va a quedar tiempo para pensar en cosas que no tienen consistencia, sino lo único que vale es lo que uno hace al día a día, cómo reacciona, o sea, la constancia y sobre todo la mente completamente abierta, alerta. ¿Más preguntas, familia? Sí, una cosa, lo de los monasterios en el centro de Europa. ¿Todos hemos pasado por las religiones regladas entonces? Mira, los diabéticos más. Ay, Dios, que no lo soy. Porque resulta que el tibetano habla en curación esotérica que esto se nos da por una razón sencilla, porque bueno, hubo una represión de la energía sacra en vidas pasadas y bueno, pues que es muy propio de toda la gente que estuvo, aspirantes y discípulos que estuvieron en monasterios. Hombre, lo que hizo el cristianismo, cogiendo el patrón organizativo del Imperio Romano, era una decisión jerárquica del Manu, por lo tanto, y de Shambhala. Todo eso aconteció por una razón, porque era una hueste de discípulos que iban a ser después iniciados y evidentemente servidores de la humanidad y tenían por evolución que pasar por ahí. Sí, yo cuando veo esos caserones abandonados a veces o en ruinas, pues no diré que me haya visto en muchos de ellos, pero sí que realmente no me suenan a extraños, Son conocidos. Lo que pasa que hoy en día pues como que no son para mí. Ahora, sí que tienen una vibración interesante, lo que pasa que para mí me resulta en algunos momentos excesivamente machacona, muy densa. Venga, las que no han hablado. ¿No? ¿Hay más preguntas? Elena. Gloria, ¿no quieres preguntar nada? Bueno, pues ya que la Gloria no pregunta, pues mira. Habla tú, venga. Hablo yo. Bueno, esto que ha dicho del cuerpo emocional, o sea, la meditación en un principio de todo empieza por una aspiración emocional. Un deseo. ¿Cierto? Un deseo emocional, sí. La aspiración es otra cosa, sí. Por un deseo emocional. Eso, y después, cuando ya el deseo por ahí ya no se encuentra el camino, es cuando se llega al cuerpo mental, para poder meditar, cuando entiendes que por ahí ya no hay más salida, que quizá hay preguntas que hacerse, porque por ahí ya no hay más salida. Uno va discriminando los deseos, va apartando este sí, este no, empieza a discernir un poquito, empieza a encontrar la luz, y esa luz es precisamente la construcción del vehículo mental. No es que no tengamos el vehículo mental, lo que pasa es que el vehículo mental se divide en una parte que aquello que quiero, aquello que debo de hacer, y aquello pues que bueno, que me da igual. Hay más de lo que me gusta, de lo que quiero, pero no de lo que debo. Lo que debo ya sería una mente, esto es lo que hay que hacer. Lo que me ha gustado es eso que ha dicho, que ha preguntado también la María José, aquello que el hacer es el resultado de la meditación, Claro, ¿no es cierto? Claro. Claro, es que eso es la consecuencia del meditar. En lugar de estar
haciendo elucubraciones. ¿Qué voy a hacer? A ver, señor, dame una indicación, ¿no? No. Dame una pista. Haz las cosas del día a día, pero pon el alma. ¿Qué quiere decir poner el alma? Que estés atento, que seas plenamente consciente, no que te pongas a hacer las cosas y te comportes como alguna persona va con un teléfono móvil, va cruzando las calles y va haciendo cosas que dices, pero señora, que se deja el monedero, oye tú, que te va a pillar un coche. Ya, ¿Me ya. explico? Pues sí, Sí. hay que ser consciente. Una Sí, porque si diferencia. Una no, que si en diferencia. algún momento hay una idea, si no estás atento no te enteras de nada. No te enteras Una de idea nada. o, No te enteras o de nada. un punto Y que, además que que llama la atención. hay que trabajar el tema de la imaginación, el tema del mundo emocional en el sentido de que forman parte de mi entramado energético de expresión. Por lo tanto, yo no voy a quitarme con una esponja, voy a borrar el mundo emocional. No se puede hacer eso. Claro, hay que trabajar con los vehículos que tenemos. Claro. Y hay que sacar lo mejor de ellos, ¿no? Sí, en vez de hacia abajo, hacia arriba. Hacia arriba, pero no sin renunciar a lo que tenemos. No quiere decir que nos estemos excesivamente enfocados en eso. Eso nunca. Cuando tenemos tanto interés en ponernos bien, yo he conocido mucha gente que dice que él servirán cuando se hayan puesto bien. Nunca nos pondremos bien porque ese planteamiento procede del mundo emocional. Nunca. Por eso lo que hablábamos antes, cuando uno no es que piense, se refriega tanto a sí mismo, acaba estirando ese hilo que nos comunica internamente y acaba provocando un vacío total, que es esa depresión, que son una plaga, vaya, una maldición, como aquel que dice. Una maldición, sí, es verdad. Sí. Y que es muy difícil de entrar, no sé, mucha gente no sabe cómo entró. Yo conocí una persona que se medicó años y al final, no sé cómo salió, pero lo que nos dijo en una reunión, que no supo nunca cómo entró. Sé que tuvo unas conversaciones, dijo, pasaron unas cosas en el trabajo, pero lo que sucedió es que él ya tenía una base y aquello acabó que se cayera al suelo. Y cualquier cosita, pum, petó. Es porque ahí hay una base, que lo tienen ahí un punto débil y cuando suceden cosas se le remueve todo. La confianza interna, la alegría que todas las escuelas esotéricas recomiendan. ¿Por qué la alegría? Porque la alegría te inmuniza de todo lo negativo. Te inmuniza. La alegría también aparece un poco por la meditación. Es que si no hay alegría... Esa alegría interna, tranquila, que no necesita exteriorizarse, sino que estás bien. Los años que me conocéis ya sabéis que siempre os digo que miréis la chispa que hay en los ojos de la gente. No es lo mismo uno que está leyendo un libro, el que sea de la religión que sea, y de ahí no ha salido, que tiene una mirada seca, mental concreta, que aquellos otros que realmente interactúan con esa energía, que puede ser del alma perfectamente, y que realmente sienten lo que están haciendo y sobre todo tienen al grupo, a la humanidad dentro de su conciencia, hasta donde pueden abarcar, claro. Pero aquel que está mirando el libro y tiene la obsesión de salvarse porque San Benito dijo esto, San Agapito dijo lo otro, el profeta tal dijo aquello, lo otro, ojo con esa historia, porque eso acaba durante encarnaciones y encarnaciones generando frustraciones. Claro, además solo se quiere salvar el mismo. Y cristalizaciones, y sigue de salvar el mundo. Ya sabéis que en los países latinos nos llevó siglos a ir a cristianizar otro mundo que bueno, que habría alguna razón karmática, no lo voy a negar, pero que francamente por ese camino de imposiciones no se va a ninguna parte. Lo hizo toda Europa, por supuesto que lo hicieron, todos los imperios han hecho cosas parecidas, pero los romanos fueron más inteligentes. En lugar de imponer una religión oficial, había un culto oficial del Estado, pero incorporaron todas las divinidades paganas de los territorios conquistados, con lo cual hicieron un panteón enorme. Tenían templos de todo, en público creían en todos, en privado en ninguno. ¿Y por qué en privado ninguno? Porque era lo mismo. Era lo mismo. Lo que defendían los seguidores de Mitra, que los seguidores de Osiris, que los seguidores del otro. Pues es la misma historia. Y los cristianos repiten el patrón igual. Sí. Son las energías de las que disponen y bueno, siempre se manifiesta lo mismo. Tira para adelante. Vale. Venga, continuamos. Ve que hoy no tenéis muchas ganas de preguntar. No hay muchas ganas, no. Dice, el trabajo del probacionista consiste en armonizar su vibración con la del maestro. El trabajo del probacionista consiste en armonizar su vibración con la del maestro.
Y la pregunta que nos podríamos formular en voz alta, para responder cuando nos da tiempo hoy o no, ¿en qué consiste la vibración del maestro? Porque hablamos mucho de ello, pero no tenemos ni idea. Alice Bailey en su autobiografía inconclusa dice una cosa que yo escuché también de unos evangelistas. Pregúntate tú qué haría Cristo ante un problema, ¿no? ¿Qué podría hacer Cristo? Pues yo os tengo que decir una cosa, no lo sé. No lo sé porque el patrón del Cristo me parece tan general, tan potente, tan abstracto y tan maravilloso al mismo tiempo, que ya tendré bastante si soy capaz de entender cuál es el punto de vista que el alma puede presentarme a mí, a este yo pequeñito. No nos escapemos con estas preguntas y no saquemos los pies del tiesto, es decir, mantengámonos firmes. El trabajo del probacionista consiste en armonizar su vibración con la del maestro, purificar sus 3 cuerpos inferiores para que no entorpezcan dicho contacto y controlar su mente inferior en tal forma que no obstaculice el descenso de la luz desde el triple espíritu. Mantener a raya la personalidad perfectamente coherente, integrada, para que puedan reflejar la luz de la tríada superior. Acordáis que en el fondo esto es el triángulo que va hacia arriba y el triángulo que va hacia abajo. El de arriba es el espíritu, ¿verdad? Y el de abajo es la personalidad. Y en el punto, el nexo de conexión, es el mundo del alma, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos en la teosofía, ¿os acordáis? El símbolo tantra, el símbolo, la estrella de David, conocido también, el significado, ¿no? Venga, continuamos. Así puede hacer contacto con esa tríada y con el grupo en el subplano mental superior, al cual pertenece por derecho y karma. Todo esto se logra por la meditación y no existe otro medio para alcanzar dichos objetivos. Fijaos qué sendero más bonito. Este es un camino de Santiago aquí en España, estas son tierras de Castilla. Fijaos cómo va ascendiendo. Qué preciosidad, ¿verdad? Un paisaje que te dice que te tienes que guiar, en concreto, por ti mismo. Porque no hay referencias a los lados, hay muy poca cosa en esta foto. Tienes que guiarte por tu propia intuición. Los senderos, las revueltas, los recodos, adelante. Esta fotografía creo que la conocéis, ¿no? Aquí cerca de Barcelona, ¿eh? Dice los estudiantes, es Badalona, ¿eh? Dice los estudiantes de la meditación se sorprenderían o quizás se decepcionarían si se dieran cuenta cuán pocas veces durante la meditación proporcionan las condiciones correctas que permiten al instructor que los observa obtener ciertos resultados. La frecuencia con que la capacidad del estudiante permite hacer esto indica su progreso y la posibilidad de adelantar otro paso. De otra manera, si el maestro vía nuestra meditación, no consigue acercarse a nosotros porque tenemos tanto ruido que no lo dejamos entrar, o hemos cerrado la puerta intencionadamente con pensamientos que no van al caso, evidentemente nuestro adelanto pues está en duda, ¿no? ¿Qué sucede en la práctica? Que a lo mejor que de cada 100 meditaciones o de cada 1000 meditaciones hay una en la cual el maestro pues ha podido ver algo y ha podido influenciar. Más que nada ha permitido que una parte de su aura o de su conciencia, dicho así, sea captada precisamente por el aspirante. Pero el aspirante ha tenido que someterse a una gran disciplina. Pues bueno, si de cada 1000 meditaciones hay una en la cual se establece ese contacto, entre comillas, ¿por qué no entendemos que esto se trata ni más ni menos de pericia y de una práctica, inacabable? Las prisas en este contacto no deberían de existir, ¿eh? Más bien la perseverancia, eso sí. El resultado ya vendrá. Releo. Dice, los estudiantes de la meditación se sorprenderían o quizás se decepcionarían y se dieran cuenta cuán pocas veces durante la meditación proporcionan las condiciones correctas que permiten al instructor que los observa obtener ciertos resultados. La frecuencia con que la capacidad del estudiante permite hacer esto indica su progreso y la posibilidad de adelantar otro paso. El maestro, hasta que no está plenamente seguro y su nivel de percepción es infinitamente superior a la nuestra, no mueve un dedo, ¿eh? No mueve un dedo.
Al enseñar se ha de insistir sobre ello porque lleva en sí un incentivo para una mayor dedicación y aplicación. Si el discípulo, por su parte, no proporciona las condiciones convenientes, las manos del maestro están atadas y muy poco puede hacer. Por lo tanto, hay que hacer lo posible por hacerlo lo mejor posible, valga la redundancia. Y no estar suplicando que el maestro nos visite y que el maestro nos ayude, sino nosotros cumplir con aquello que ya sabemos que debemos cumplir. Y el trabajo que le toque a él, lo hará, no os preocupemos, lo va a hacer de manera impecable. Pero si nosotros no ayudamos, poca cosa va a haber, ¿eh? Dice, al enseñar se ha de insistir sobre ello, porque lleva en sí un incentivo para una mayor dedicación y aplicación. Si el discípulo por su parte no proporciona las condiciones convenientes, las manos del maestro están atadas y muy poco puede hacer. El propio esfuerzo es la clave del progreso. El propio esfuerzo es la clave del progreso, conjuntamente con la aplicación consciente y comprensiva en el trabajo designado, conjuntamente con la aplicación consciente y comprensiva en el trabajo designado. Cuando el esfuerzo es perseverante, el maestro tiene la oportunidad de realizar la parte que le corresponde en la tarea. Cuando el esfuerzo es perseverante, el maestro tiene la oportunidad de realizar la parte que le corresponde en la tarea. Así que el estudiante no tiene más derecho, más obligación que trabajar, olvidarse del maestro y de que está siendo vigilado por él. La meditación es una técnica de la mente que eventualmente trae correctas e ininterrumpidas relaciones. Es otro nombre dado al alineamiento. Por lo tanto, consiste en establecer un canal directo, no sólo entre la fuente única, la mónada y su expresión, la personalidad purificada y controlada, sino también entre los 7 centros del vehículo etérico humano. Por lo tanto, la meditación va a ser la herramienta para que vayamos alineando los chakras y muy especialmente los vayamos abriendo, pero por orden del alma, no porque a mí me gustaría hacerlo. Releo. Dice, la meditación es una técnica de la mente que eventualmente trae correctas e ininterrumpidas relaciones. Dice, es otro nombre dado al alineamiento. Por lo tanto, consiste en establecer un canal directo, no sólo entre la fuente única, la mónada y su expresión, la personalidad purificada y controlada, sino también entre los 7 centros del vehículo etérico humano. Hay que decir que los chakras, según la enseñanza esotérica, se empezarán a activar cuando haya una cierta influencia de la mónada, manifestándose en la personalidad, cuando se tenga cierto nivel, de otra manera. Peligro de atrofia. Algunas naturalezas llegan a estar tan polarizadas en el plano mental que corren el riesgo de romper su conexión con los 2 vehículos inferiores, la famosa cristalización, ¿no? Dice, algunas naturalezas llegan a estar tan polarizadas en el plano mental que corren el riesgo de romper su conexión con el vehículo emocional y el etérico. Dice, estos cuerpos inferiores existen a fin de establecer contacto, adquirir conocimiento en los planos inferiores y, por la experiencia obtenida, enriquecer el contenido del cuerpo causal. Por lo tanto, es evidente que si la conciencia interna no desciende del plano mental y descuida el cuerpo emocional y el físico denso, ocurrirán 2 cosas. Vamos a ver qué nos dice. Por lo tanto, lo que hablábamos antes, mantengamos la comunicación con los 3 forman uno en realidad. Son cuerpos de expresión del alma, no podemos prescindir de uno. Como no nos podemos cortar una mano o un pie, ¿verdad? Por la misma historia. Los vehículos inferiores quedarán abandonados e inutilizados y no cumplirán su propósito, atrofiándose y muriendo desde el punto de vista del alma, mientras que el cuerpo causal no se construirá como es de desear y por lo tanto se perderá tiempo. Fijaos lo que nos puede llegar a pasar. El cuerpo mental llegará también a inutilizarse y se convertirá en un objeto de contenido egoísta, inútil para el mundo y de poco valor. Un soñador cuyos sueños nunca se materializan, un constructor que almacena material que nunca utiliza, un visionario cuyas visiones no sirven a los dioses ni a los hombres,
son una obstrucción en el sistema universal. Están en inminente peligro de atrofiarse. Que he hablado antes, el tema de esta gente que sigue de una manera directa, mental, concreta, la enseñanza religiosa, esotérica. ¿A qué ha llegado? A veces a nada, porque las caras muchas veces no manifiestan alegría. A fin de cuentas, esto es filosofía esotérica, te la puedes creer o no te la puedes creer, pero la debes de poner en práctica. Y si la pones en práctica, vas a conocer las bondades. No quiere decir que seas capaz de entender una obra como la Doctrina Secreta, ni mucho menos, o Fuego Cósmico, o Los Rayos, o Magia Blanca, o cualquier tratado esotérico que exista. Se trata de que la enseñanza haya revertido la polaridad en uno mismo, de un ser humanamente orientado a lo material a un ser encaminado al sendero espiritual, pero con pleno conocimiento y sobre todo capacidad de expresar la consciencia a través del físico etérico, del emocional, del mental concreto, del mental superior y del cuerpo causal. Todo eso es el alma. Vienen las preguntas. Llegamos. Dice, la meditación ha de tener como efecto el pleno control del ego sobre los tres cuerpos del alma, sobre los tres cuerpos de la personalidad, alcanzar coordinación y alineamiento y un total y simétrico desenvolvimiento para que el hombre llegue a ser de real utilidad para los grandes seres. O conseguimos vía meditación alinear la personalidad, purificarla, integrarla y hacer que se manifieste el alma, o realmente nos podemos olvidar de la jerarquía, del plan y del maestro. Venga, preguntas. Ahora sí, las que no habéis hablado. Quería decirte, probacionista es el discípulo, ¿no? Aspirante. Bueno, aspirante en probación. Sí. Hay una forma de entenderlo. El aspirante es el discípulo en probación. Lo que pasa que cuando uno pasa a la etapa de aspirante, es decir, cuando uno se empeña, está siendo observado. Y eso puede tardar vidas, hasta que ya uno da unos pasos y llama la atención, y entonces llega un momento, es un trabajo arduo, hay pruebas, y en un momento determinado, pues Vicente Betén lo explica muy bien, cuando es consciente del ashram y le preguntan pues un día si quiere formar parte de la casa, vaya. El trabajo. Venga, los demás. Ya estáis calladas, ¿eh? Se ve que se acaba el mes de noviembre. Hay pena. Sí, mira, pues tú has dicho que has hecho tú una pregunta, ¿no? Y has dicho ¿en qué consiste la vibración del maestro? Exacto. Es eso que hemos leído después, ¿no? De claro. Que tú dijeras la pregunta. Vale. Si él no se puede acercar si nosotros no emitimos una nota vibratoria, vaya. A ver, en términos más densos, tenemos un emisor. Y si él no lo registra, y su capacidad es increíble en comparación con la nuestra, quiere decir que lo que estamos emitiendo no merece la pena. Lo vemos, ¿no? Si no merece la pena, ¿qué atención va a prestarnos? Ninguna. No olvidemos que el maestro quiere conciencias prácticas, ¿eh? No quiere idealistas, ni filósofos tampoco, ¿eh? Ahora, quiere trabajadores. Sabe, ¿no? Que el discípulo va a tener idealismo, va a tener muchísima filosofía. ¿Qué quiere decir tener filosofía? Bueno, porque lo va a ver todo en sentido relativo. Se va a abocar al trabajo, pero si no sale, el mundo no se viene encima. ¿Por qué se nos viene el mundo encima a algunos? Porque carecemos de esa alegría, de esa base, de esa reflexión, de esa filosofía de vida, vaya. Esos ideales son muy importantes, ¿eh? Porque si uno no tiene ese ideal de servicio, de contacto con el alma, de expresión de lo que eso significa, que es básicamente capacidad de integrar, amor, dicho. Lo que pasa es que la palabra amor en la área de Piscis se sobó tanto que no merece la pena ni tocarla. Pero hay que conocer lo que significa como energía integradora. ¿Más? A ver, una cosa. Por lo que he podido deducir por lo que dices, tan malo es centrarse en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional o en el cuerpo mental. Claro. Todo es malo. Claro. Es decir, si uno medita, como solemos hacer nosotros, este grupo, tengamos en cuenta que somos personas encarnadas, tenemos una máscara, ¿no? Y al mismo tiempo somos almas que utilizan la máscara. Eso no quiere decir que si a uno le gusta el cine, no, yo al cine no voy porque eso va en contra, eso activa el vehículo emocional. Bueno, si estás polarizado en él. También se pueden sacar muchas reflexiones mentales y conclusiones majísimas.
No, y al teatro no, porque eso es una ficción, es un astralismo. No, al parque no, porque el mundo vegetal es el mundo astral y hay energías pecaminosas. Estas cosas que os digo las he escuchado de gente que está en grupos. Me explico, ¿no? No, ir allí no, porque allí hay carne, entonces claro, no podemos comer porque los efluvios de la carne, aunque comamos vegetales, está intoxicado. Estas historias las conozco ya desde hace años, ¿eh? Con ese punto de vista y con ese bagaje no se va a ninguna parte y el alma no se va a manifestar. Porque si pretendemos manifestar el alma en una pureza ficticia, ya nos podemos dejar el trabajo para futuras vidas, ¿eh? Porque en esta no. O retirarse uno a la montaña donde nadie... Eso de retirarse a la montaña fue en un momento de Piscis que se hizo. Pero en realidad donde hay que retirarse es al chakra superior, al centro coronario. Y desde ahí regirlo todo. Pero hoy por hoy no está al alcance de la mayoría. Lo que pasa que es más fácil irse a Montserrat, a una cueva de anacoreta, y esperar que el cuervo me traiga la comida o lo que sea, a trabajarme internamente, ¿o no? Es que la religión católica nos ha marcado a fuego. Todas las religiones cristianas tienen el mismo mesianismo. Y la única. Los musulmanes dicen lo mismo, los otros dicen lo mismo, ¿vale? Pero tiene que haber gente que sea suficientemente inteligente que se dé cuenta que son diferentes maneras de entender una verdad. Lo que sucede es que si la personalidad no está integrada y el vehículo mental no ha sido trabajado correctamente, uno no pondera las bondades de todas las manifestaciones divinas, que las hay montones, uno se convierte en una conciencia cristalizada, un fanático, alguien que al final pues no es viable. No por el hecho de apartarnos de los gentiles vamos a ser mejores que ellos, mejores siervos